Muy bien. Mm, Hoy entonces, en el cierre de esta sexta semana, tenemos dos propósitos o dos intenciones. La primera es revisar los elementos conceptuales de las teorías del aprendizaje o los paradigmas en el que se inscriben muchas de las teorías de aprendizaje y su relación con el diseño curricular. Entonces recordaremos básicamente al conductismo, cognitivismo y constructivismo y qué relación tiene o debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo nuestro ejercicio de diseño curricular. Y hablar un poco del trabajo ya en sí de diseño, que seguramente algunos de ustedes ya han iniciado, y cómo vamos a hacer pues esa revisión que propongo hagan entre ustedes de una manera libre, voluntaria, y ahora les explico un poco más. Bueno, entonces lo primero es que tomando como base el cuadro en el que ustedes hicieron el estudio y luego como grupo se reunieron y crearon una síntesis, pues hagamos esta revisión conceptual. Y yo le voy a pedir a uno de los grupos que nos colabore con su cuadro como base de la discusión. Entonces, este es el cuadro donde vamos a verificar conceptualmente para cada uno de estos paradigmas cuatro grandes preguntas. ¿Cómo ocurre o cómo, más que cómo ocurre, cómo se explica el aprendizaje desde el punto de vista de estos paradigmas? ¿Qué tipo de aprendizaje se explica mejor desde estos paradigmas? ¿Cuáles son los principios de esta teoría que son aplicables al diseño curricular? ¿Y qué estrategias didácticas permiten la aplicación de esos principios propuestos en lo que realmente sería nuestra actuación como profesores en un salón de clase? Bien, voy a dejar de compartir para darles a ustedes la palabra y pues invito a uno de los grupos que nos colabore con su cuadro. Entonces, no sé quién quiere hacerlo. ¿Alguno o alguna, algún grupo se anima? Yo puedo compartir. Bueno, Diego, adelante. Perdón, Felipe. Felipe. Bueno. Un momento, por favor. Sí, tranquilo. Ahí ya se está viendo el cuadro. Ahí ya se está viendo el cuadro. Le podemos dar un poquitico más de zoom para los que están viendo de pronto en alguna tableta o en algún celular. Exactamente. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el cuadro horizontalmente y paramos. Entonces, ¿cómo ocurre o cómo explicamos el aprendizaje desde cada una de estas teorías o paradigmas? ¿Listo? Bueno, en el conductismo, por estímulo, ¿así? Sí, o sea, léelo horizontalmente. Horizontal. Sí. Bueno, ¿cómo ocurre en el conductismo? Por estímulo y respuesta. Ocurre por la asociación de una conducta observable determinada con un estímulo externo. Esta respuesta se propicia mediante el reforzamiento o el castigo, condicionamiento operante, y el estudiante es un sujeto pasivo que reacciona a estímulos externos. En el cognitivismo, a partir de procesos cognitivos internos de organización, clasificación y estructuración de la información que llevan al estudiante a conectar lo que aprende con conocimientos previos para lograr así un aprendizaje significativo. El estudiante es visto como un sujeto activo para el cual sus creencias y actitudes y valores influyen en el aprendizaje. Bueno. Y en el constructivismo, a partir de la construcción de significado que el estudiante hace de sus propias experiencias con el entorno. El estudiante es un sujeto activo que construye su propio conocimiento con la adaptación de su estructura mental frente a conflictos o perturbaciones cognitivas que actúan como detonantes del aprendizaje.
Bien, paramos entonces allí, Felipe, le damos la palabra a los compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? ¿Quiere complementar, aclarar, dar algunos elementos adicionales? ¿Para todos es claro cómo se explica? Una sola pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el cognitivismo y el constructivismo en el fondo? ¿Cuál es una de las diferencias más relevantes que ustedes pueden entender? Porque la mayoría de nosotros, cuando nos preguntan, nos definimos como constructivistas. Y a veces uno se pregunta si de verdad es tan constructivista o a veces es más cognitivista que constructivista. ¿Cuál es la diferencia fundamental o una de las diferencias fundamentales entre el cognitivismo y el constructivismo? ¿Alguien nos ayuda con esa apreciación? Entre el cognitivismo, profe. Ah, sí, Julián, dale. Entre el cognitivismo y el constructivismo, ¿dice usted? Sí, sí, o sea, ¿cuál es? O sea, incluso el constructivismo nace, o sea, los primeros constructivistas fueron primero cognitivistas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque al final uno dice, bueno, todos, o sea, los dos sujetos, cuando se mira desde el cognitivismo, se dice que la persona de manera activa construye ese conocimiento mediante un sistema de esquematización de la información. Pero en el constructivismo también, el estudiante es el que construye el significado. Entonces, ¿dónde es que está la diferencia? En los conocimientos previos. ¿Qué pasa con los conocimientos previos? Pues es que se puede decir que desde lo cognitivo consiste simplemente, bueno, simplemente no, consiste en basarse desde los conocimientos previos que tienen los estudiantes, aquellas representaciones que ya tienen. En cambio, el constructivismo busca cómo transformar esas representaciones, pero a través del descubrimiento. Sí, sí, o sea, bastante cerca. Pero es importante, miren que esto es importante saberlo para cuando uno está diseñando, uno dice, ay, pues pucha, ¿será que esta actividad me queda mejor desde la perspectiva cognitivista o constructivista? O sea, uno tiene que saber muy bien esto, porque si no después termina confundiendo y diciendo que todo lo que uno está haciendo es constructivismo y nos vamos a dar cuenta que no, ¿sí? Que no todo lo que hacemos es constructivista. También radica mucho la interpretación y el cómo se traen las experiencias. Entonces ya el estudiante no es una tabula rasa, sino que ya tiene consigo todo un trasfondo y Sí, trae todos esos conocimientos, los sí, cuales le ayudan a la modificación del conocimiento que se pretende dentro del constructivismo. muy bien. O sea, solamente un detalle para que entendamos. O sea, miremos lo siguiente. O sea, tanto el cognitivismo como el constructivismo parten de que cuando yo voy a aprender, no aprendo como si no supiera nada. Yo tengo unos conocimientos previos. Lo que pasa es que el cognitivismo asume que el aprendizaje es objetivo o objetivista. ¿Qué quiere decir eso? Que dado mi conocimiento previo, yo soy capaz de aprender lo nuevo mediante todo este proceso mental que es organizar, clasificar, estructurar y relacionar con lo que ya sé. Desde esa perspectiva uno podría decir, entonces todos los estudiantes son capaces de aprender lo mismo. El constructivismo lo que dice, no es tan cierto, porque hay un problema. Y es que el aprendizaje no es objetivista, sino subjetivista. Depende de lo que la persona sabe y lo que la mente filtra con respecto a eso que sabe. Y cuando usted observa la realidad, puede terminar aprendiendo cosas distintas. Tú pones 2 niños, 3 niños a observar la realidad y aprender de esa realidad y cada uno de ellos va a llegar a una construcción de un saber parecido, pero no igual. ¿Por qué? Porque la mente filtra. Cuando se hacen experimentos y se toman grupos escolares, un grupo, por ejemplo,
en Latinoamérica y un grupo en la India, y se ponen a conversar, ¿sí?, sobre un problema. Lo que aprenden los niños de la India respecto de lo que aprenden los niños de Colombia es distinto porque sus realidades son distintas, porque sus mentes ya están de alguna manera sus mentes van filtrando de manera distinta la realidad. No importa que yo les presente el mismo problema, vamos a mirar un problema lo sacamos del continente y los pongo a mirar un problema en África, a los de la India y a los de Colombia. Pero como las realidades de cada uno de ellos son distintos, sus mentes son distintas, filtran lo que están viendo y lo aprenden distinto. Entonces, los constructivistas empezaron siendo cognitivistas, reconociendo que yo aprendo a partir de mis saberes, organizando y de manera activa, estructurando. Pero también se dieron cuenta de que mis saberes a su vez actúan como filtro. Lo que yo sé a veces se vuelve un filtro, se vuelve un paradigma que no me deja ver otras realidades. Y ustedes se pueden dar cuenta, cuando yo empiezo a aprender de alguna manera y yo me formo como pedagogo, como profesor, o no me formé como profesor, sino que me formé como experto en biología, como biólogo, o me formé fue como lingüista, no como profesor. La disciplina, ¿sí?, me va deformando mentalmente, y cuando ya me enfrento a los problemas, yo lo hago distinto a como lo hace una persona que se formó en otra disciplina. Entonces, lo que hace el constructivismo es reconocer que la mente juega y juega un papel muy importante, y es de filtro. O sea, filtra la realidad y yo veo esa realidad de manera diferente con mi mente a como la ve otra persona que está mirando esa realidad. ¿Por qué? Porque seguramente él tiene otros paradigmas, otros saberes, otros conocimientos. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Ambos construimos saberes a partir de lo que observamos, de los conflictos, de las perturbaciones. Pero el conflicto para mí significa una cosa, y para otra persona que está viendo ese mismo conflicto puede significar otra cosa muy distinta, porque tenemos paradigmas diferentes. Esa es la diferencia fundamental. Con eso, entonces, lo que yo empiezo a reconocer es que todos mis niños y niñas en un salón de clase no van a aprender igual, van a aprender distinto, porque yo no sé el contexto en el cual ellos crecieron, yo no sé qué tienen en sus mentes. Y eso puede hacer que para algunos sea más fácil aprender ciertas cosas y más difícil aprender otras cosas, porque ya hay unos paradigmas y unos sesgos. Entonces, es importante que entendamos eso. El conductismo todo el aprendizaje es controlado desde afuera. En el cognitivismo es parcialmente controlado desde afuera, porque yo asumo que todos podemos aprender lo mismo, no importa mis saberes previos, lo hago sobre los saberes previos, pero no tengo en cuenta que la mente juega el papel de filtro. Y en el constructivismo digo, sí, aprendo a partir de las experiencias, la mente me filtra eso y luego lo que hace es organizar a partir de lo que filtra. Entonces son tres maneras de aprendizaje, aproximarse al aprendizaje. Ahora, si pusiéramos otra columna y lo pusiéramos un poco más complejo y pusiéramos hoy qué dice la neurociencia, seguramente aparecerán cosas que lo dejan a uno sorprendido de qué dice la neurociencia de cómo aprendemos. Pero por el momento quedémonos con estos tres paradigmas. Bien, Felipe, si te parece, vamos al siguiente. ¿Qué tipos de aprendizaje se explican mejor? Bueno, dice, en el conductismo, aprendizajes basados en la memorización, definición de conceptos, conductas relacionadas con habilidades procedimentales y actitudes básicas, en general los saberes de menor nivel de procesamiento mental. En el cognitivismo, aprendizajes de menor y mayor nivel de procesamiento mental, o aquellos que se sirvan de técnicas de simplificación y estandarización para que los estudiantes sean capaces de analizar, desglosar y simplificar en segmentos más sencillos la información que están adquiriendo. Aprendizajes más avanzados en el constructivismo, aprendizajes más avanzados como los que implican reflexión en acción sobre problemas poco definidos o estructurados, como los que incluyen el contexto de los estudiantes, así como negociaciones sociales, las negociaciones sociales pues que hacen parte de los elementos esenciales para construir el conocimiento. Bueno, muy bien. Entonces ahí están las tres posturas de qué aprendizaje se explican mejor o se pueden lograr mejor por alguna
acción didáctica basada en esa forma de aprender. Entonces, si ustedes miran, pues son tres formas diferentes. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, y entonces ustedes que son profesores en acción, ustedes que tienen a su cargo cursos, ¿ustedes se definirían totalmente constructivistas? Es decir, todo el tiempo lo que ustedes están haciendo en el salón de clases son aprendizajes avanzados, donde están haciendo reflexión permanente, soluciones de problemas complejos, poco definidos, construcción, negociación, o sea, todo el tiempo como profesores están haciendo eso. Pues, profe, quisiera de pronto acotar algo allí respecto a eso que estás preguntando. En algún momento tuvimos esta discusión y cada vez que se toca este tema donde aparecen estos tres conceptos de aprendizaje, siempre entro como en el mismo pensamiento. Siento que nuestra construcción pedagógica, incluso a partir desde que iniciamos nuestro proceso pedagógico en la escuela, siempre fue conductista, ¿sí? Porque estamos bajo un modelo conductual. Casi la mayoría de aquí crecimos en ese modelo pedagógico, nuestro preescolar, primaria e incluso el mismo bachillerato. Vinimos a trabajar aspectos cognitivos y digamos que constructivistas en la universidad, y eso que poco, porque era obligatorio dependiendo de las asignaturas en las cuales uno trabajaba. Por ejemplo, mi perfil es de historiador. Muchas de las construcciones en donde se trabajaron en mi carrera son memorísticas, entonces básicamente requería de la memoria cognitiva, pero también requería de una condición memorística de la parte tradicional, de la escuela tradicional. Pero cuando veía pedagógicas, entonces allí ya entraban otros aspectos, pero también igual vimos pedagógicas desde lo tradicional. Entonces, siento que nosotros como profesores, y con el respeto que todos mis compañeros se merecen, porque sé que algunos han construido a partir del aprendizaje que hemos tenido aquí en la maestría, nuevas formas de llevar la educación a nuestros estudiantes, seguimos teniendo modelos tradicionales que parten de ese paradigma que es totalmente memorístico, pero que también ha sido transformado e innovado a partir de ciertos aspectos que ya hemos venido trabajando durante este año y medio, casi dos, de maestría. Entonces siento que eso es una construcción en paralelo de todo ello que nos infiere el modelo, y dependiendo de lo que requiere el momento de la situación. Es mi opinión. Bien, gracias, Ricardo. Muy pertinente. A ver, con esto lo que yo quiero hacer ver es que cuando nosotros leemos nuestros PEI de la mayoría de las instituciones, siempre el PEI está diciendo que somos constructivistas, pero claramente en el salón de clase nosotros sabemos que por momentos tenemos que pasar por aprendizajes basados en el recordar hechos, en el conocer un procedimiento de manera muy específica. En algunos momentos tengo que pasar con mis estudiantes por procesamientos de información, que ellos aprendan a conocer la información, a relacionar, a establecer esos conceptos y las relaciones conceptuales. Y en algunos momentos paso por reflexión y paso por solución de problemas complejos. Con esto lo que uno dice es, entonces es válido que yo juegue y mezcle las perspectivas o los paradigmas, y uno dice, sí, siempre y cuando usted sea consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque simplemente uno puede recurrir a cada paradigma para hacer más eficiente el proceso de aprendizaje, porque sabe que en ese momento el proceso de aprendizaje va a ir mucho más rápido si yo trabajo desde ese paradigma y no desde otro paradigma. Miren que una de las cosas que a veces uno no cae en cuenta es que en la medida en que yo me muevo a estos paradigmas más complejos como el constructivismo, los procesos de aprendizaje se ralentizan, se vuelven más lentos. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar el espacio al estudiante para que él construya su aprendizaje, para que él reflexione, para que él experimente, para que él ponga en acción eso que él está conociendo. Y eso significa tiempo de aprendizaje. Y a veces el tiempo es el recurso más escaso que yo tengo. Entonces, uno tiene que en un momento dado decir, yo tengo que ir aquí un poquito más rápido. Esto que los estudiantes deben aprender se parece más a un manejo de información que a una aplicación o a un ejercicio reflexivo. Entonces, posiblemente me va a funcionar mejor un modelo cognitivista.
o simplemente los estudiantes esto sí o sí se lo tienen que saber de memoria, entonces uno sabe que la memorización fundamentalmente, o los procesos repetitivos. Yo necesito que los estudiantes desarrollen la destreza para manipular y manejar de determinados instrumentos para hacer algo manual. Pues la única forma de hacerlo es repetir y repetir y repetir y repetir hasta que lo haga bien. Y yo sé que la única forma de hacer eso es desde el conductismo. Entonces, con esto, simplemente para que lo tengamos en cuenta cuando estamos diseñando la experiencia de aprendizaje. Entonces, no tratemos de forzar todo desde una perspectiva que es constructivista. No, posiblemente en algún momento es válido que yo haga conductismo, pero soy consciente que estoy haciendo una didáctica basada en la teoría conductista. Y pues, eso sí, si digo que voy a usar esa didáctica, debo ser capaz de usarla correctamente, o sea, de manejar la secuencia de aprendizaje correcta. Y eso es parte de lo que uno tiene que cuidar cuando está haciendo el ejercicio de diseño curricular. Bien, vamos a la siguiente, Felipe, al siguiente nivel. ¿Cuáles son los principios que debo tener en cuenta cuando ya entonces voy a hablar ahora sí de diseño curricular? Bueno, en el tema del conductismo pusimos estos principios: buscar producir resultados observables y medibles en el estudiante, evaluar es el conductismo, evaluar previamente al estudiante para conocer su estado de conocimiento, secuenciar el dominio gradual del desempeño para lograr primero lo simple y luego ir a lo más complejo, usar reforzadores o castigos para propiciar el desempeño, usar pistas, indicios o provocadores del modelado y la práctica para propiciar la asociación estímulo-respuesta, usar la retroalimentación como reforzador para impactar el desempeño, usar ¿esto qué era? Usar modelaje y práctica para asegurar una fuerte asociación estímulo-respuesta, propiciar la práctica de las conductas, evaluar finalmente al estudiante para evidenciar el logro del aprendizaje. En el cognitivismo, buscar la participación del estudiante en el proceso de aprendizaje, enfatizar la estructuración, organización y secuencia de la información para un óptimo procesamiento mental, crear ambientes de aprendizaje que estimulen conexiones con el material previamente aprendido, usar la retroalimentación para guiar y apoyar las conexiones mentales, analizar al estudiante para conocer su predisposición para el aprendizaje y para determinar cómo diseñar la instrucción para que pueda ser fácilmente asimilada, crear ambientes de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a hacer conexiones con conocimientos previos, tener en cuenta que los estudiantes tienen diversas experiencias de aprendizaje que pueden afectar los resultados. Bueno, y en el constructivismo, ambientes reales, vincular con experiencias vividas. El aprendizaje debe incluir ejercitación, conocimiento y contextualización. El conocimiento no es abstracto, sino que está ligado al contexto. Aprendizaje anclado en contextos significativos. Participación activa del estudiante, presentar diversas formas y perspectivas, desarrollo de habilidades de reconocimiento de patrones, presentación de formas alternas de problemas, aplicación activa de ideas a problemas, fomentar las habilidades de resolución de problemas, creación de experiencias más que contenidos. El contenido no está preespecificado, la información es producto de diversas fuentes, es primordial. Los objetivos del desempeño no están tan relacionados con el contenido, sino que se centran en procesos de construcción. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces, miren que Felipe nos presenta un mundo de principios y a veces cuando estamos haciendo diseño curricular, se nos olvidan todos estos principios. Y entonces terminamos siempre haciendo más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya posiblemente dominamos la secuencia didáctica, pero a veces uno dice, este tema o esta unidad o este módulo que mis estudiantes tenían que aprender o tienen que aprender, creo que iría mejor desde una perspectiva más cognitiva o iría mejor desde una perspectiva constructiva. O sea, no nos tomamos el tiempo de ponernos a pensar cómo funcionaría mejor el aprendizaje de esto. Y esa es la invitación, o sea, aquí hay una cantidad de principios que le da a uno la pista de, bueno, ¿cómo voy a diseñar ya la experiencia de aprendizaje? ¿Sí? Entonces, uno cuando tiene en cuenta y cuando recuerda estos principios, ¿sí? Y está en el ejercicio de diseño curricular, ya le va a quedar mucho más fácil porque uno hace una primera aproximación
conceptual y dice, esta unidad me funcionaría mejor desde esta perspectiva o desde este paradigma por estas razones. Y cuando ya entra a hacer el diseño de la experiencia, como ya se pensó el paradigma desde el cual podía hacerlo, entonces sí puede ahora decir, ah, bueno, ¿y con cuál didáctica? Porque es que puede haber muchas didácticas en cada uno de esos paradigmas. ¿Qué es la siguiente pregunta? Entonces vamos a la última, Felipe. ¿Sí? Bueno, la última pregunta dice, Ahí no la las... última pregunta dice esta. Ahora ¿Qué sí. estrategias didácticas permiten la aplicación de los principios propuestos? En el conductismo, pues pusimos estructurar la instrucción alrededor de la presentación de estímulos, reforzadores y oportunidades de práctica. Uso de pistas o indicios para provocar las respuestas. Uso de reforzadores y castigos. Diseño de condiciones ambientales para propiciar las respuestas esperadas. En el cognitivismo pusimos explicaciones instruccionales, demostraciones, retroalimentación correctiva, organizadores avanzados, analogías y metáforas, relaciones jerárquicas, matrices, simplificación y estandarización del conocimiento en bloques de construcción básicos, uso de gráficos, subrayado, esquematización, resolución de problemas. Y en el constructivismo pusimos simulación de tareas en contextos similares al mundo real, modelaje, monitoreo de estudiantes, presentación de perspectivas múltiples, aprendizaje cooperativo, negociación social, conciencia reflexiva, diseño y ajuste de experiencias de aprendizaje de manera que en los contextos pueda experimentarse de forma auténtica y coherente, instruir al estudiante sobre cómo construir significados y sobre cómo evaluarlos, conducirlos y actualizarlos, uso de pasantías, simulaciones, prácticas y aprendizaje social. Bien. ¿Alguna pregunta, sugerencia a Felipe? ¿Están de acuerdo que esas son didácticas? ¿O siguen siendo principios? ¿O hay una mezcla de didácticas y principios allí? Ahí hay como una mezcla. Yo también lo veo como una mezcla entre uno y otro. Claro, porque uno dice como didáctica, yo puedo utilizar la secuencia didáctica del aprendizaje basado en problemas. Entonces uno podría decir, bueno, un aprendizaje basado en problemas, ¿dónde cabe? ¿Es cognitivo o constructivo? Y ya mirar ahí los principios. O un aprendizaje por proyectos, o un aprendizaje experiencial, o un aprendizaje, por ejemplo, por simulación. Los que están en el campo de la salud, por ejemplo, los médicos utilizan muchos simuladores. Entonces uno dice, el aprendizaje con simuladores, ¿qué es? Conductista, cognitivista, constructivista. Entonces, es parte de lo que uno tiene que aprender. O sea, las estrategias didácticas, o sea, uno puede mirar y dice, hay didácticas inductivas, ¿sí? O pedagogías inductivas, o sea, realmente en el fondo es la didáctica la que es inductiva. Y recordar esa didáctica y decir, bueno, ¿cuáles son los principios que están usando estas didácticas? Entonces, aquí es importante que ustedes de alguna manera recuerden estas didácticas, las acomoden correctamente, no por el cuadro al final uno dice, bueno, sí, está bien, hicimos el cuadro y ya, y listo, y el cuadro me sirve para recordar cosas, sino para el ejercicio de diseño curricular que vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque cuando miremos la unidad uno dice, esto me funcionaría mejor desde un aprendizaje, desde una perspectiva constructivista basado en aprendizaje por proyectos, o basado en aprendizaje experiencial, ¿sí? O basado en un aprendizaje en práctica social. Y yo tengo que acordarme cómo se hace una secuencia de aprendizaje para una práctica social. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo es que es la secuencia didáctica y cuáles son los principios que yo tengo que recordar allí para hacer el ejercicio de diseño curricular? ¿Sí es claro? Entonces, ahí tienes algunas, por ahí yo vi algunos, por ejemplo, resolución de problemas. De hecho, incluso ustedes tienen que aprender a ver la diferencia y asumo que ya la trabajaron en algún otro curso. Es decir, los problemas están en el centro de muchas de las didácticas, pero yo puedo tener el uso de problemas en el enfoque conductista, el uso del problema en el enfoque cognitivista y el uso del problema en el enfoque cognitivista y en el constructivista. O sea, en todos los tres paradigmas yo puedo trabajar con problemas, pero la didáctica es distinta en cada uno de ellos. Entonces, no sé si ustedes han hecho ese ejercicio reflexivo de cuando yo trabajo problemas en el modelo conductista, y voy a referirme en particular, por ejemplo, al aprendizaje de la matemática. Los profesores de matemáticas utilizan mucho aprendizaje por problemas, pero son aprendizajes por problemas desde la perspectiva conductista. El profesor hace una explicación, el profesor luego usa una pista o un indicio
O sea, cuenta cómo es el algoritmo para resolver el problema y lo resuelve. Y luego le dice al estudiante que resuelva N problemas similares para que aprenda por estímulo y respuesta. Entonces, miren que ahí el centro del ejercicio fue el problema. Entonces, alguien dice, siempre que yo trabaje por problemas, eso es aprendizaje basado en problemas. No, eso no es aprendizaje basado en problemas. Aquí el problema se usó simplemente para aplicación. Entonces, los conductistas lo que hacen es aplican lo que saben a la solución de un problema. Yo puedo trabajar los problemas en el modo cognitivista, entonces yo le digo, usted para resolver el problema, entonces lo primero que va a hacer es, vamos a trabajar aprendizaje basado en problema, entonces lo primero que usted va a hacer un árbol de relaciones causales, causa-efecto, para encontrar cuáles son las relaciones y encontrar cuál es el problema para plantear la solución. Cuando yo trabajo el problema desde esa perspectiva, estoy siendo cognitivista, porque le estoy diciendo, hágame una representación gráfica de las relaciones causas y efectos que explican el problema para que una vez que usted tenga las relaciones de causa y efecto, entonces me resuelve el problema. Entonces soy cognitivista, no constructivista allí. Yo le puedo plantear al estudiante un problema de un contexto real y le estoy diciendo, venga, vaya ahí, entienda el problema, determine qué sabe y qué no sabe del problema, busque la información, plantee alternativas de solución, pruebe las alternativas de solución y soluciones. Entonces le estoy diciendo, aprenda a partir del problema y ese es de verdad el aprendizaje basado en problema. Entonces miren que el problema está en los tres. Entonces yo tengo que aprender a decir, yo voy a trabajar aquí en aprendizaje algorítmico, que es cognitivista, es una didáctica. Voy a trabajar en solución de problemas mediante esquemas de relaciones causales y voy a trabajar en problemas complejos mediante ABP. Entonces, eso es lo que de alguna manera debería uno ser capaz de recordar. ¿Cuáles son? Pues la mayoría de las estrategias didácticas, son muchísimas las que existen, y ponerlas aquí y decir, bueno, yo voy a usar una de esas. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, gracias, Felipe. Sí, bueno. Dejas de compartir, voy a compartirles. Entonces, para sintetizar, quiero que recuerden esta gráfica, permítanme, yo la busco acá. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Esta. ¿Están viendo esta pantalla? Esta pantalla, ¿ya están viendo esta gráfica? Sí, señor. Listo. Esto es a partir de una investigación. Aquí está la fuente, por si la quieren buscar. De hecho, estos autores, que son los mismos que se referencian en el artículo que ustedes volvieron a publicar hacia finales del 2014, 15, dice, volvieron a refrescar su estudio. Y esto lo que le muestra a uno es lo siguiente, mire, nuestro proceso como profesores, nosotros todo el tiempo estamos en un proceso continuo en donde nos movemos en unas tareas de aprendizaje, ¿sí? Unos niveles que van de unas tareas de bajo orden hasta alto orden, y unos niveles de procesamiento requeridos para la tarea que van desde bajo orden hasta alto orden. Y ellos lo que encontraron es que en ese continuo en el cual nos movemos como profesores, se privilegia o es más importante uno que otro de los paradigmas para poder hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Entonces miren que en la primera línea, que es toda la parte conductual, todas las estrategias conductistas funcionan muy bien en la parte baja. Cuando yo tengo tareas de bajo nivel de procesamiento cognitivo con tareas de nivel de desempeño, de conocimiento de los estudiantes de bajo nivel. Entonces, cuando yo esté en el ejercicio de pensar cómo me funciona mejor, lo que debo recordar es este aprendizaje que yo pretendo en este momento con mi estudiante es un aprendizaje de alto nivel de pensamiento, de bajo nivel de pensamiento. Y requiere un procesamiento cognitivo alto o bajo. Y dependiendo de eso, yo escojo o el conductismo, que es el que sirve para los procesos iniciales de pensamiento, o el cognitivismo, que me lleva a un nivel un poco más avanzado, intermedio, donde está la exigencia de la tarea y el procesamiento cognitivo, o el constructivismo, donde está la rayita negra, o sea, donde tiene relaciones, donde está la parte más negra de este diagrama. Entonces, miren que simplemente es escalonado.
Eso lo que explica es que yo no tengo que ser constructivista todo el tiempo, como nos dice en el PEI. Es que en esta institución todos somos constructivistas. Bueno, intentamos serlo. No siempre podemos serlo o no siempre es conveniente ser constructivista. Hay momentos en que vale mejor ser cognitivista o hay momentos en que vale mejor ser conductista. Recuerden entonces que los niveles de pensamiento, tomando la taxonomía de Bloom, se clasifican de bajo nivel de pensamiento a habilidades de pensamiento de orden superior. La propuesta inicial de Bloom era conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Entonces, los de acá, aplicar, comprender y conocer, se consideraban de menor nivel, y los de orden superior eran análisis, síntesis y evaluación. La revisión de esta taxonomía hoy habla de que los niveles más altos son los de crear, los de evaluar y los de analizar, porque juntan análisis y síntesis. O sea, analizar y sintetizar están juntos. No es algo que se puede, o sea, yo para poder sintetizar previamente tuve que hacer un análisis. Entonces lo ponen junto, analizar, sintetizar. Y aplicar, comprender y recordar, porque conocer pues es todo. Todo esto es conocer, entonces era más claro poner recordar acá. Entonces esta es la otra, la taxonomía más actual de Bloom. Es muy criticada la taxonomía, pero le permite uno entender y devolver, bueno, ya entiendo qué son los niveles de procesamiento cognitivo, los de alto nivel, los de bajo nivel de procesamiento cognitivo, ¿sí? Y entonces simplemente quería terminar pues este repaso rápido de lo que ustedes ya conocían, pero para ver sus relaciones con el ejercicio de diseño curricular. Bien, ahora sí, entonces pasando a la fase de diseño, que es lo que vamos a revisar en la siguiente semana y que ustedes ya debieron terminar. Ahí se me pasó la tilde. Entonces la idea es que ustedes revisen y ajusten los documentos de diseño a partir de la retroalimentación que les den los pares. En la reunión anterior, pues una de las preguntas, inquietudes que había era la sobrecarga y la cantidad de trabajo que pues este curso exige. Y en ese sentido, pues me puse a pensar y dije, bueno, vamos a quitarle un poco de tensión a esta semana y no vamos a volver a obligatoria la entrega. Y ustedes ven que la tarea que había, que era una entrega parcial individual para luego asignar los pares, yo ya la quité nuevamente, la escondí. Y simplemente en la información de la semana, mi propuesta es que ustedes avancen en el diseño lo que queda de hoy, mañana, pasado mañana, y luego le pidan a uno o dos de sus compañeros, si ustedes los escogen aleatoriamente, y lo inviten a que les revise su trabajo y les den retroalimentación. En la plataforma yo les doy la rúbrica con las cuales ustedes deberían darle retroalimentación a sus compañeros. Entonces, aquí lo que yo dejo es más flexibilidad para que ustedes escojan con quién lo hacen, cuándo lo hacen. Si de pronto no lo han hecho, pues entonces van a tener este fin de semana para diseñar y en algún momento pues le piden a su compañero que lo revise, compañera que lo revise lunes o martes para poderlo ajustar. La idea entonces es que ustedes revisen y ajusten ese documento en esta séptima semana, ¿cierto? Ya lo elaboren en una presentación ejecutiva. La presentación ejecutiva tiene una intención, no se preocupen tanto porque eso quede bonito, yo no voy a calificar la calidad del video. La presentación ejecutiva es para que los que se sientan libres de presentarlo nos lo presenten en la próxima reunión y porque a mí me ayuda cuando yo voy a revisar el trabajo, yo veo a veces más rápido la presentación, ya me doy una idea y luego ya entro a revisar. Ustedes se habrán dado cuenta que yo ya hice la revisión del trabajo anterior, yo les pongo comentarios, trato siempre de leer cada uno con mucho detalle y dar recomendaciones. Sugerencias de ajuste no son obligatorias, simplemente sugiero hagan este ajuste. ¿Listo? Entonces, para la próxima semana sí ya hay una entrega de la fase de diseño, o sea, el que vamos a hacer la próxima semana, ya hay una entrega de esa fase de diseño obligatoria, porque esa sí ya es la tarea que corresponde a nuestra fase de diseño. Para avanzar un poco en la fase de diseño, volvamos a recordar qué es lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos es jugar a, dada la competencia, definir claramente los saberes y una vez que yo tengo claramente los saberes, formulo mis objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje incluyen, ¿sí? Todos los saberes, deben incluirlos todos y ser coherentes con estos saberes. Y además los objetivos deben ser suficientes y necesarios para la competencia. Puede pasar que en algún momento cuando yo formule un objetivo de aprendizaje, el objetivo de aprendizaje me quede más grande que la competencia, es decir, la desborde. El objetivo es mucho más
ambicioso que la misma competencia. Simplemente pues los intercambio y digo, ah, no, la competencia es esto que yo estoy formulando como objetivo de aprendizaje. Una vez que yo lo tengo, me dicen, a partir de los saberes, usted debe ser capaz, y de los objetivos, usted debe ser capaz de definir cuáles son las unidades, módulos del programa, del curso, cuáles son los saberes asociados y cuáles son los objetivos de aprendizaje. Alguien dirá, ¿y para qué vuelve a poner aquí los objetivos y los saberes? Eso es un mecanismo de validación y adicionalmente definir el enfoque pedagógico. ¿Listo? Permítame, voy a buscar un momentico la plantilla y jugamos un minutico con la plantilla. ¿De acuerdo? Entonces, para que entiendan. Voy a usar una plantilla que no es la más actualizada. Ustedes la van a ver igual, pero tiene unos errorcillos. Entonces voy a jugar con esta porque ya tiene algunos datos. Espérenme, listo. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir ahora. Ahí estoy. Ahí están viendo mi cuadro en Excel. No, señor. No, bueno, entonces déjenme, vuelvo a compartir para que vean el cuadro en Excel. Listo. ¿Ok? Ahí ahora sí viene el cuadro en Excel. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, miremos lo siguiente. La primera parte que está acá, bueno, tiene una portada que aquí no la alcanzan a ver, no la estoy. Entonces, la primera portada lo primero es que ustedes van a poner aquí el nombre del programa, ¿cierto? Entonces, subámosle, entonces vamos a llamar, mi programa se llama Cocina Básica. La competencia que yo quiero es preparar con gusto, sazón, no sé qué, cualquier cosa. Yo ya la escribí acá. Entonces yo debo poner aquí los saberes. Miren que aquí me dice que debo descomponer esto en saberes. Estos son saberes macro, no saberes detallados. Entonces voy a poner los tipos de alimento, ¿cierto? Aquí escribo tipo de alimento y utensilios que voy a utilizar. O sea, eso es lo que debo conocer. ¿Qué debo saber hacer? Ah, pues poder hacer mezclas básicas. Bueno, seguramente tendré que hacer las mezclas básicas, cocción de los alimentos, cocción y sazón. Supongamos, yo de esto no sé mucho, pero bueno, voy a inventarme estas cosas. Entonces, hacer mezclas, cocinar y sazonar. ¿Y qué debe saber ser? Pues no sé, creativo. Voy a poner aquí que debe ser creativo. ¿Listo? Entonces ya pongo mis saberes aquí. Entonces miren que yo aquí lo que estoy haciendo es, voy a definir cuáles son la competencia, cuáles son los saberes y a partir de los saberes yo voy a poner los objetivos. Entonces yo debo decir, ah, pues el primer saber que voy a poner es realizar mezclas básicas y alistamiento. Y entonces digo, para poder realizar mezclas básicas y alistamiento debo tener el saber conocer uno, entonces aquí pongo el código, saber conocer uno, ¿sí? Y debes saber hacer uno. Entonces aquí pongo el código saber hacer uno. ¿Listo? Luego digo, después de realizar mezclas básicas, la persona debe cocinar correctamente los alimentos. ¿Listo? Ese es el otro objetivo. Entonces digo, cocinar correctamente los alimentos tiene que ser con el saber hacer 2. El saber hacer 2, ¿cierto? Aquí para que lo vean, el saber hacer 2 y el saber conocer 2. ¿Listo? Miren algo que puse acá. Para cocinar los alimentos, yo no vuelvo a repetir que él tiene que hacer alistamiento y realizar las mezclas. O sea, no tiene sentido que yo vuelva a decir que aquí necesita el conocer uno y el hacer uno. Puede que los necesite, pero aquí lo que pongo son los saberes asociados a aprender este objetivo. ¿Sí? Los otros ya los aprendió. Digamos que un objetivo 3, si yo digo, creativo. Bueno, entonces el creativo vamos a tener el saber hacer 3. El saber ser 1, creo que fue que lo llamé, sí. Saber ser 1, sí, creativo. Entonces, listo. Entonces, yo puedo decir, no, ya terminé de hacer la asociación. ¿Qué falta? ¿Qué encuentran ustedes que falta allí? ¿Qué falta en este ejercicio? Tengo aquí un saber. El saber ser, pero entonces
Entonces yo digo, ¿será que me falta un objetivo o será que este es de aquí? Entonces yo tengo que tomar la decisión y decir, ¿dónde es que él, al cocinar correctamente los alimentos, él también tiene que aprender, aquí también aprende, o sea, tiene que saber cómo se maneja la sazón. Entonces es posible que yo diga, aquí me falta el saber hacer 3. Entonces eso es lo que significa cuando veíamos, me devuelvo a la gráfica, voy a dejar de compartir un momentico y me vuelvo a la gráfica para que entendamos entonces lo que decía la gráfica acá, perdón, aquí compartir pantalla, aquí, me devuelvo acá. Entonces, miren que yo dije, ojo, cuando usted escriba los objetivos de aprendizaje, tiene que asegurar que estos objetivos incluyen todos estos saberes y son coherentes. En el ejemplo que yo les puse, se me ha quedado un saber. Entonces, una de las validaciones que ustedes tienen que saber, cuando definen todos sus saberes y todos sus objetivos, ustedes lo que tienen que decir es, ya tengo todos los saberes asociados a un objetivo. Dejo de compartir y me devuelvo a mi plantilla. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, no tiene mucho sentido que yo me ponga a repetir acá saberes. Puede ser que los necesite en algún momento, pero traten de no repetirlos. Una vez que yo verifico y digo, aquí están el saber conocer 1, me vuelvo un poquito para acá, voy a disminuirle a esto para que lo vean. Entonces yo tengo un saber conocer 1, ya está, un saber conocer 2, sí, también está. Un saber hacer 1 está, un saber hacer 2 está, un saber hacer 3 está y un saber ser 1 está. Ya los tengo todos. ¿Listo? Entonces ahora la pregunta es si yo cuando sé realizar las mezclas, cuando cocino correctamente los alimentos y cuando soy creativo, si puedo preparar con gusto, sazón y creatividad, no sé qué cosa, digo, sí, estos 3 objetivos son suficientes y no me desbordan la competencia. ¿Ya está claro? ¿Claro? Sí, señor. Bueno, entonces ya llené Vamos entendiendo. Ya llené mi plantilla de competencia de esos objetivos. Ahora me voy a la plantilla de unidades y aprendizajes. Entonces voy a borrar esto porque esto que está aquí no es, esto era un ejemplo. Entonces miren que él automáticamente ya me trajo, eso tampoco me lo trae, ya me trajo para acá el nombre del programa y preparar con gusto y sazón. O sea, él automáticamente me trae eso. Yo no tengo que copiarlo, él ya me lo trae, la plantilla. Entonces ahora yo digo, bueno, ¿cuántas unidades voy a trabajar este curso? Hay un truco muy sencillo que funciona para la mayoría de los programas y es, yo digo, allá me quedaron 3 objetivos. Entonces yo voy a decir, no, yo voy a trabajar esto. Uno podría trabajar por cada objetivo una unidad. Entonces voy a trabajar una primera unidad que se llama mezclas y otra unidad que se llama cocción y creación. Yo le pongo el nombre que quiera. ¿Listo? Entonces, yo puse acá creación. Bueno, esto no me lo dejó editar. Bueno, entonces pongámosle más aumento acá para respirar. Entonces uno dice, sí, voy a trabajar una primera unidad que se llama mezcla, una que se llama cocción y creación. Entonces digo, la unidad de mezclas va a trabajar el objetivo 1. Miremos por qué el objetivo 1. Porque el objetivo 1 es realizar mezcla. Sí, tiene sentido. Sí, la unidad voy a llamarla objetivo 1. ¿Qué saberes tiene el objetivo 1? Entonces, miren que me dice que los vuelva a repetir. Uno hubiera podido, al poner el objetivo 1, yo hubiera podido poner que automáticamente me traiga los saberes, pero intencionalmente no me los trae para que yo diga, bueno, en esto voy a trabajar con el conocer 1, ¿cierto? Y el conocer 1 son los tipos de alimento y el hacer 1, que son las mezclas básicas que yo puedo hacer, y el hacer 1. Entonces yo digo, lo traigo y lo hago, lo forzo aquí para mirar la coherencia del objetivo contra los saberes. ¿Qué pasa si yo hubiera dicho el objetivo 1 y solo voy a trabajar con el saber conocer 1? Entonces ya me quedó una desalineación, una incoherencia. ¿Por qué? Porque acá me están diciendo que el objetivo 1 trabaja con el conocer 1 y el hacer 1. O sea, el objetivo 1 trabaja con los 2 saberes. Por lo tanto, aquí debe trabajar con los 2 saberes, el conocer 1 y el hacer 1. Si yo digo, pero es que aquí también debería trabajar con el ser 1. Yo digo, no, un momentico, pero aquí el objetivo 1 no me dice eso. Aquí no dice que trabaja con el ser 1. Entonces yo digo, y hay un problema, ¿sí? Entonces, ¿dónde? O aquí me sobra, o sea, aquí no va,
o me falta acá en una de las dos, o tendría que poner el saber ser 1 aquí. ¿Sí es claro? Entonces, todo el tiempo ustedes van a tener que estar verificando la alineación de lo que están haciendo. Y en este yo digo, voy a trabajar con el objetivo 2. Y entonces en el objetivo 2 lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el conocer 2, ¿cierto? Vamos a trabajar con el hacer 2, vamos a trabajar con el hacer 3 y vamos a trabajar con el ser 1. Pero como es el de creación, entonces aquí voy a trabajar con el objetivo 3. Entonces, en esta unidad, que es la de creación, yo voy a trabajar el objetivo 3 y voy a trabajar el objetivo 2 y estos son todos los saberes. Entonces, yo vengo y verifico y digo, sí, esos son todos los saberes. El hacer 3, el ser 1, el hacer 2 y el conocer 2. Y aquí digo, sí, me quedó bien. Sí, está bien. Ahora, me dicen qué enfoque pedagógico voy a trabajar. Entonces, la parte de mezclas todavía no voy a operar, sino que simplemente yo puedo decir que esto lo voy a trabajar desde un enfoque conductista. ¿Sí? ¿Y por qué conductista? Porque primero la persona lo que va a hacer es conocer los tipos de alimentos. Entonces explico, conocer los tipos de alimentos y seguir las secuencias de mezclas que se pueden hacer. Por ejemplo, va a aprender que no puede mezclar leche y limón, porque eso se le va a cortar y no le va a quedar nada. Entonces va a poder hacer las secuencias de mezcla. Entonces va a seguir unos algoritmos de cómo se hacen las mezclas. ¿Cómo se mezcla la mantequilla y la harina para que no haga grumos? Entonces va a hacer esto para que no le haga grumos. Entonces va a seguir la secuencia. Entonces yo le voy a enseñar de manera conductista a hacer las mezclas, ¿cierto? Entonces digo, sí, me funciona el conductismo, nada del constructivismo. Si lo pusiera constructivismo, ¿qué tendría que hacer? Decirle, necesito que me prepare una mezcla bechamel de no sé qué, vaya, investigue y hágala como pueda y dáñela 200 veces hasta que aprenda, a que no se le corte, ¿cierto? Entonces, mire que si fuera constructivista, yo tendría que hacerlo de manera distinta, decirle, yo le planteo un problema, le planteo un reto y lo dejo que investigue a ver cómo me resuelve el reto. Pero no, yo digo, no. No le voy a dejar el reto, yo le voy a enseñar cómo son las secuencias de hacer eso. Y en la parte de cocción, yo digo, aquí me va a funcionar de manera más cognitivista. Y pues explico por qué. O de pronto conductista también. Entonces aquí explico, eso me funciona por XXX y además Y y haciendo ZZZ, pues ya. Entonces es claro cómo se hace el ejercicio de diseño. Solo llenan estas dos plantillas, por favor. No vayan a pasar ni a la unidad 1 ni a la unidad 2. Miren que automáticamente la unidad 1 se llena. Se llenan ya algunas cosas acá. Ya aquí nos puso que la unidad 1 se llama mezcla, ya nos puso los saberes que están asociados. Y en la unidad 2 también ya me dijo cómo se llama la unidad 2, ya me puso cuáles son los saberes asociados, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces no trabajen sobre ninguna de las unidades, solo competencias y unidades de aprendizaje. ¿Está claro? Sí, profe, sí. Bueno, ahí en esa última parte, profe, entonces solamente esas dos vamos a llenar. Y eso es lo que enviamos durante esta semana para que nuestro compañero nos haga una retroalimentación, entendiendo si está dentro de cualquiera de los tres modelos que uno especifique ahí. Sí, entendiendo si hay coherencia, pertinencia, alineación de todos los elementos. Es decir, si la competencia se descompone correctamente en los saberes y los saberes se incluyen en los objetivos y los objetivos son suficientes. Y luego, a partir de esto, si yo formulo un número de unidades razonables y luego asocio los objetivos y los saberes de acuerdo a cada unidad y son coherentes con lo que yo ya dije acá. Y después el enfoque pedagógico, digo que la unidad 1 es conductista o las 3 unidades son constructivistas y explico por qué van a ser constructivistas. ¿De acuerdo? Y eso es el trabajo que hacen en esta semana para que lo revisen los pares. Y luego lo ajustan y entregan solo hasta aquí. No tienen que hacer nada más. Solo esta parte. Es decir, las dos plantillas que vimos. No tienen que hacer nada más. Hasta allí. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Bueno, pues ese es el trabajo de esta semana. Entonces, pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Duda? No, señor, para mí no queda claro.
Bueno, entonces la invitación es a que ustedes mismos escojan sus pares, que ustedes se compartan el trabajo, los que pues quieran, porque de pronto alguien diga, no, yo lo voy a hacer, yo no necesito que mi par lo revise. Bueno, está bien, si no quiere que un par lo revise, pues no. Y eso atendiendo pues la inquietud de la vez pasada de la sobrecarga de trabajo que podía generarse. Y entiendo, pues tuvieron que hacer un trabajo grupal, reunirse, discutir este cuadro que acaban de entregar para hoy. Entonces, pues ya si quieren tomarse más despacio la fase de diseño, pues ustedes ya están en libertad de hacerlo o ayudarse entre ustedes. Recuerden que el aprendizaje es construido socialmente y mediado socialmente, ¿no? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, pues con eso terminamos nuestra reunión y nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una muy feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, profesor.